Buenas noches a todos. Mi nombre es Margarita Roel, soy historiadora del arte de la Biblioteca Nacional del Perú y en el marco de la emergencia sanitaria de la Biblioteca Nacional del Perú, procura cumplir con uno de sus fines esenciales, que es garantizar el acceso a la información y la cultura. Consecuentemente, rinde homenaje en torno virtual a la producción literaria y artística del poeta peruano José María Eguren, con el objetivo de revalorizar su obra literaria y artística del poeta y su aporte a la cultura peruana, y en donde se dialogará sus principales colecciones patrimoniales a través de una mirada analítica. Se expondrá su importancia y riqueza única en sus contenidos con la finalidad de estimular en la ciudadanía el conocimiento, el respeto y el aprecio al patrimonio bibliográfico, documental y hemerográfico de Perú, y que constituye en parte vital del acervo documental y bibliográfico que custodia la Biblioteca Nacional. Y bueno, en esta segunda sesión, denominado La Poética de José María Eguren, es un gusto contar con la participación de la ponente, la doctora Gema Areta Marigó. Es profesora titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Sevilla. Se doctoró en 1990 en Filología Hispánica con una tesis sobre la poética de José María Eguren. Y es maestra, que es maestro indiscutible de un determinado linaje poético peruano, del que también publicó la antología de simbólicas A Rondinelas. Su investigación sobre poesía peruana incluye los siguientes trabajos: La pasión italiana de José María Eguren, algunas claves poéticas, y, y homenaje a César Vallejo, El conjuro del silencio de la poesía de Blanca Varela, y después de lo raro, La extrañeza, Las moradas de Emilio Adolfo Westphalen, La poética académica de Carlos Oquendo de Amat, y ya ha impartido cursos de doctorado en el Instituto de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, de la Universidad de Toulouse y la Universidad Federal de Santa Catalina de Brasil. Ha sido además coordinadora general de acceso a mayores de 25 años y actualmente es coordinadora general de selectividad de la Universidad de Sevilla. Y a continuación, la doctora Gema Areta Marigó revalorará la obra de José María Eguren y sus colecciones patrimoniales, que constituyen una parte vital del acervo documental y bibliográfico de la Biblioteca Nacional. En primer lugar, quiero agradecer a Gianmarco Osorio Prudencio y al equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú la invitación cursada para formar parte de este ciclo de conferencias en homenaje a José María Eguren. La petición que se me hizo fue explicar el proceso de investigación de mi libro La poética de José María Eguren. Desde aquí ruego disculpen algunos datos biográficos impropios, pero necesarios para ordenar parte de mi trayectoria egureniana. Como si hubiese ocurrido hace unos instantes, mi memoria rescata ahora la lección de la poesía de José María Eguren para mi tesis doctoral. Había finalizado mi licenciatura en Filología, sección Filología Hispánica, en junio de 1984. 5 años. Las licenciaturas entonces eran 5 años, ahora los grados son de 4. Entre 1984 y 1985 hice los cursos de doctorado y a continuación defendí la tesina el 18 de junio de 1985 sobre el monogramático de Octavio Paz, bajo la tutela de la profesora Trinidad Barrera. Entonces, en mi departamento era obligatorio hacer una tesina antes de la tesis. Ahora han sido sustituidas por los trabajos de fin de máster, aunque considero que es una pérdida importante. Para la tesis quise cambiar de poeta y mi directora me propuso 3 autores, a quienes leí.
Entre esa tríada se encontraba la obra completa de José María Eguren, publicada en Lima por Moscazul Editores, edición prólogo y notas de Ricardo Silva Santisteban en 1974. El impacto de aquellos versos continúa hasta hoy. La filología ha cambiado muchísimo gracias a Internet, pero entonces una investigación conducente a la escritura en máquina de escribir, por supuesto, y defensa de una tesis en la Universidad de Sevilla comenzaba con el viaje a Madrid para visitar los fondos de la Biblioteca Nacional y, sobre todo, para los especialistas de literatura hispanoamericana, la Biblioteca Hispánica, dependiente entonces del ISI, el Instituto de Cooperación Iberoamericana, y en la actualidad de la AECI, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Visitar bibliotecas, consultar ficheros, pedir o encargar las fotocopias era lo habitual. Tengo que afirmar que la biblioteca del entonces Departamento de Literatura Hispanoamericana de Sevilla tenía unos fondos estupendos, teniendo en cuenta que la Facultad de Filología de Sevilla ofertaba el mayor número de asignaturas de hispanoamericana frente a las restantes facultades españolas. Además, en Sevilla se encontraba y se encuentra la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, centro perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con un importante fondo americanista. A esto se sumaba la inestimable ayuda del director, que suele, lo seguimos haciendo, poner su biblioteca personal a disposición del doctorado. Es evidente que me tenía que trasladar al Perú si quería conseguir todos aquellos libros y artículos que me faltaban. Que por encima de todo ello estaba la necesidad de conocer el país de mi poeta, y Lima, y Barranco. Pasé todo el agosto de 1987 en el Perú. Para entonces me había estrenado como profesora, con un primer contrato de encargada de curso, profesor no numerario, en el curso 86-87, y aprovechando las vacaciones emprendí mi primer viaje. Pasé mucho tiempo en la Biblioteca Nacional, entonces en la avenida Bancay, y en la biblioteca de la Universidad Católica. Luego estaban las librerías, las modernas y las de viejos. Visité a Antonio Cornejo Polar, por mediación de Tomás Cajadillo, a quien contacté porque traía una invitación de mi maestra para participar en un curso que iba a dirigir para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Sevilla sobre el indigenismo narrativo en el siglo XX, celebrándose en septiembre del 88. Cornejo me regaló primeros números de la revista de crítica literaria latinoamericana, una charla inolvidable. También pude tener una entrevista con Estuardo Núñez, que le dedicara a Eguren, la poesía de Eguren, 1932, su admirable tesis de grado. Con todo el material recogido regresé a mi país. Defendí mi tesis doctoral el 24 de mayo de 1990, con el título Poética e Identidad en José María Eguren. Debido a la premura, no pude incluir entonces un último capítulo sobre aquellos poetas peruanos que se reconocían en el linaje egureniano. Los nombré en el epílogo de la poética de José María Eguren. Mucho tiempo después, aquellas últimas páginas aparecieron en un ensayo que, bajo el título Los discípulos de José María Eguren, se publicaría en noviembre del 2009 en el número 36-37 de la revista Libros y Arte, revista de cultura de la Biblioteca Nacional del Perú. Tardé en convertir el formato de la tesis en libro, mientras iba preparando distintas asignaturas para mi docencia. El trasvase entre la docencia y la investigación es enriquecedor, hasta el punto de que hoy en día el profesor universitario pertenece dentro del organigrama habitual al PDI, personal docente e investigador. Debo decir que en este curso, en la asignatura Literatura y otras artes del Máster de Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales, me he centrado en la obra de Eguren, analizando la importancia que la pintura y la fotografía tienen en su obra. Mi libro, La poética de José María Eguren, fue publicado en Sevilla, Alfar, en 1993, mismo año de mi nombramiento como profesora titular.
He sido encargada de curso, profesor asociado, profesor titular interino, profesor titular, y desde el 2016 soy catedrática de universidad. En toda mi carrera universitaria siempre ha estado presente Eguren, al que he regresado de una u otra forma. Hacia la poética de José María Eguren. El entonces director de mi departamento, don Juan Collantes de Terán, me decía que tenía que investigar la tipología modernista en el Perú. Me rememoraba constantemente la Guerra del Pacífico, 1879-1884, como una de las causas de la peculiar naturaleza modernista peruana, su cronología y su posterior enlace entre la poesía y el Estado en la obra de José Santos Chocano. Curiosamente, los primeros versos Eguren los leyó privadamente a Chocano, y el Bardo de América cuenta en una epifanía espiritual, los aplaudió. Esto aparece en sus obras completas, en el texto con nuestros grandes poetas, José María Eguren, lo recoge Roberto MacLean y Stenós. Otra cita de Eguren. Critiquen y digan lo que quieran los injustos y los malos, habla de Chocano. Él siempre tendrá más de lo que se pide. Soy amigo de Chocano desde muy joven. Era mayor que yo algunos años. Y fue a sus manos que cayeron mis primeros versos. ¿De dónde te has copiado esto?, me dijo. Se conoce que no lo has transcrito bien porque tiene faltas de ortografía. Esto está en un texto, José María Eguren, todo un poeta, que recoge César Francés. Conservo como un tesoro el libro que don Juan Collantes de Terán me regaló. José María Eguren, Aproximaciones y Perspectivas, Lima, Universidad del Pacífico, 1977. México, Fondo de Cultura, 1954. Pero quizás uno de los libros más importantes que me traje del Perú fue el debate sobre literatura y sociedad en el Perú, volumen 1 y 2, entre Antonio Cornejo Polar, Washington Delgado, Mirko Laver, Marco Martos, Abelardo Kendo y Mario Montalbetti como moderador, que sería publicado por Hueso Húmero Ediciones entre 1982 y 1982. El debate contenía un cruce de ideas muy enriquecedor. Por ejemplo, y según determinaba Washington Delgado, el que Eguren fuera ignorado por la crítica oficial y dominante y defendido por los jóvenes rebeldes, por ejemplo, Valdelomar en Colónida o el propio Mariátegui. Al final, Ribagüero, director de la Academia Peruana, no tuvo más remedio que reconocer en el discurso pronunciado en el sepelio de Eguren el 20 de abril de 1942 que nuestro modesto medio fue el genuino precursor de los tan complicados vanguardismos. Para Mirko Laver, en ese debate, ese hombre aislado de la sensibilidad oficial imperante en el Perú, ese poeta minoritario que fue Eguren sería, y dice él, y no Vallejo, quien parte en dos la estética chocaniana. También un consenso que venía ya de atrás, de la relación entre el poeta y el Estado. También compré, cuando estaba en el Perú, mucha obra de Manuel González Prada, su ortometría, apuntes para una rítmica en Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1977. Tengo una tercera edición de minúsculas, una edición de grafitos, París, tipografía de Louis Belenan et Fils, 1937, que recogía la obra epigramática inédita. El libro de Luis Alberto Sánchez, Don Manuel, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 64. También compré Eguren el Oscuro, el simbolismo en América, de Xavier Abril, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 70. La edición Facimilar de Colónida, Lima, Ediciones Copé, 1981, entre muchos otros textos. Suelo trabajar por círculos concéntricos en los contextos, o como decía Lezama, ese círculo que se abre en espiral. Por ello, primero me impongo la necesidad de ver el lugar que ocupa el poeta en su historiografía patria, para luego ir a la obra y estudiar los textos, la retórica y el estilo. El silenciamiento de Eguren en el interior de la historia de la poesía en el Perú ha estado, y todos lo sabemos, motivado principalmente
por la arrolladora poesía de César Vallejo. Aunque es cierto que los poetas peruanos empezaron muy pronto su rescate, solo hay que citar la poesía contemporánea del Perú de 1946, en España, Eguren sigue siendo un autor desconocido, quizás porque desde la segunda edición de Trilce, en Madrid, en 1930, con prólogo de José Bergamín, sus lectores no han dejado de crecer, sin contar la importancia de España en César Vallejo. Los lectores de Eguren en España estuvimos de celebración en el 2008, cuando Juan Manuel Bonet editó en la editorial Huerga y Fierro los volúmenes Obra poética completa y Motivos, con introducciones muy valiosas. Me ayudó mucho, mientras iba reescribiendo mi tesis, escribir y o publicar 3 ensayos que adelantaban parte de mi investigación. El primero fue La pasión italiana de José María Eguren, en 1991, en el número 22 de la revista Estudi de Literatura Hispanoamericana, que dirigía en Milán el profesor Giuseppe Bellini. El segundo fue el prólogo a la antología Divisor, que se publicó en 1992, de simbólicas a rondinelas, bajo el título, mi prólogo, El Perú y la modernidad silenciosa. Y el tercero, José María Eguren, algunas claves poéticas, publicado con posterioridad en Panoramas de Nuestra América, número 2, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993. Todos estos textos los sostienen también la escritura de la poética de José María Eguren, porque de alguna forma acrisolan el motivo principal de mi estudio, establecer una poética. El primer poemario de Eguren, Simbólicas, está dedicado a la memoria de mi querido hermano Jorge Luis Eguren, en reconocimiento a la importante figura de este hermano, destacado jurisconsulto, que había desempeñado varios cargos diplomáticos en Génova y Milán. Estuardo Núñez apuntaba que un hermano de Eguren, Jorge, no literato, pero muy cultivado e inquieto, influyó sobre su generación trayendo de Italia libros nuevos de esa procedencia. Esto es un texto de Estuardo Núñez de la cultura italiana del Perú siglo XX. Su hermano Jorge fue quien le formara en los clásicos y en las lenguas extranjeras al poeta. Esto lo sabemos por el discurso pronunciado por Teresa Bernison Eguren en la Casa de la Literatura Peruana el 18 de marzo de 2011, con motivo de la celebración del centenario de la publicación de Simbólicas. Eguren pertenecía a una familia numerosa. Tenía 7 hermanos: Isaac Manuel, Jorge Luis, María Luisa, Esther, Susana, Angélica y Rosalba, que se solían reunir en las haciendas Chupitanta y Pro en las afueras de Lima. En La pasión italiana de José María Eguren me interesaba destacar esa pasión compartida con Mariátegui sobre la preferencia de Eguren, Giuseppe la intimidad, sobre el arte de Italia, la nación maestra, y como le escribe a Mariátegui, y usted contribuye a hacérmela amar con sus conversaciones y con sus libros. Es una carta fechada el 31 de agosto de 1928. En otra anterior, del 30 de abril, le escribe, le devuelvo el libro de Pirandello. Fue a través de esta cadena, su hermano Jorge primero y Mariátegui después, como llegué a Pirandello y su concepto del humorismo centrado en una crítica fantástica de la realidad. El ensayo El humorismo de Pirandello es de 1908. En este ensayo, Pirandello habla de la descomposición de lo real a través de lo que llama sentimiento de lo contrario, porque entiende que lo cómico es precisamente un advertir lo contrario. Es esta comicidad de la representación apuntada por Pirandello la que encontré en Eguren. Y a su amigo, Enrique Bustamante Vallivian, en la primera reseña de Simbólicas con el título Hacia la belleza y la armonía, publicada en Balnearios, 5 de noviembre de 1911, destacaba en poemas como La marcha fúnebre de una marioneta, Las bodas vienesas, El pelele, Juan Volatín, destacaba la locura de sus imágenes y el sentido simbólico que tiene en su ironía
en la que se juntan los muñecos y la realidad, mucho de caricatura, o más exactamente de capricho a lo Goya. También Roberto Paoli, en su magnífico texto Eguren, tenor de las brumas, reseñaba aquella buena dosis de grotesco que interpretaba a partir de la desviación modernista. En el prólogo de la antología de Visor, por exigencias entonces debía ser muy breve, ahora vemos que ya no tanto, tenía yo muy presente a ese niño endeble y enfermizo, habitante de un paraíso alucinado de mariposas, luciérnagas, duendes y demás príncipes azulinos, estética de la miniatura observada por los ojos de la infancia. Se integra en ella también los juguetes, pues como recuerda Eguren, componía con ellos cortes egipcias y rimaba versos acompasados a mis faraones de colores. Me alucinaba lo lejano y era mi anhelo poético en algún arte, la añoranza de la primera música y el primer paisaje que me tocaron con su sueño y su alegría. Esto es la iniciación poética de José María Eguren. En aquel minúsculo prólogo afirmaba yo la consideración heteróclita del mundo modernista y de la realidad que lo había creado, desafiando sus mitos y su gramática al proyectarse como máscara grotesca de una palabra antigua y devota que se va erosionando con el uso. En José María Eguren, algunas claves poéticas, insistía primero en aquel simbolismo de pensamiento con el que Eguren se diferenciaba del simbolismo de la frase, esto es, el francés, en su entrevista con César Vallejo en 1918. No estaba mal encaminado Vallejo cuando, recién llegado a Lima, realiza 3 entrevistas: al conde de Lemos en enero de 1918, a Manuel González Prada y a Eguren en febrero de 1918, todas publicadas en la Reforma de Trujillo. En la entrevista con Eguren lo presenta como el gran simbolista del Dios de la centella, poema de sombra que Eguren había publicado en Mundo Limeño el 30 de septiembre de 1917, que le tuvo que impactar bastante. Para Mirko Laver, Eguren fue la primera sensibilidad cabalmente no modernista de este país. Considero que fundamentalmente por su separación del modernismo patrio, representado por Chocano, en la que sobresale su pureza de comportamiento estético, que Mariátegui alabara en 1928 en sus 7 ensayos. El simbolismo egureniano ha sido descrito por Américo Ferrari en la función del símbolo, notas sobre José María Eguren en Ínsula, en el número 332-333. Desde un sistema, dice Ferrari, que tiende a trascender el mundo de la sensación, pero esencializándolo, decantándolo, despojándolo de su ganga de materia por una parte, y por la otra de los conceptos y prejuicios que asocian pertinazmente las cosas y los seres de este mundo con funciones y manipulaciones sociales e instrumentales. Con anterioridad, Pedro S. Zulen, en su reseña de Simbólicas, Ilustración peruana, 12 de noviembre de 1911, había hablado de un neosimbolismo poético, es decir, de un símbolo plástico, desnudo, puro. Su símbolo es algo que vive solo, que tiene vida propia. Para entonces ya destacaba en mi ensayo que en el símbolo de Eguren existe la imposibilidad manifiesta de un abandono total de la realidad, dependiente de una alegoría que existe antes y después del símbolo. La poética de José María Eguren. En la contracubierta del libro podemos leer que su propósito principal era explorar el sistema expresivo de los 2 primeros poemarios del poeta de Barranco, sus constantes temáticas y simbología. El primer capítulo intenta situar la estética de Eguren como cronología de una vida y testimonio. Mi libro está dividido en 4 capítulos: biografía literaria y exilio, claves poéticas, simbólicas y el elemento gótico, y la canción de las figuras, la vía iluminativa. He podido regresar muchas veces a Eguren desde 1993.
Entre mis últimas aportaciones publicadas, el capítulo Eguren, la fantasía morfa y amorfa para las historias de las literaturas en el Perú, volumen 4, que tiene como título Poesía peruana entre la fundación de su modernidad y finales del siglo XX, coordinado por Giovanna Pollarolo y Luis Fernando Chueca, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. Otros textos, las recámaras, esperan salir a la luz. Seguramente ahora escribiría un libro distinto. Han pasado 28 años. Sin embargo, el fundamento de mis conocimientos sobre Eguren se encuentra allí. Además, Eguren fue mi puerta de entrada a la literatura peruana, a la que he dedicado una gran parte de mi investigación y la que me posibilitó diferentes invitaciones como esta. En el primer capítulo me centro en las 3 principales revistas que sistematizan la vida y la obra de nuestro autor. La revista quincenal Barranquina Contemporáneos, fundada por Enrique Bustamante Vallivian y Julio Hernández, en la que aparecen poemas de simbólicas. Luego Colónida, 1916, de Abraham Valdenomar, cuyo número 2, el 1 de febrero, llevaba en la carátula el rostro de Eguren. Además de diferentes poemas, se incluye en la revista el ensayo de Enrique Carrillo, que sirvió de prólogo a la canción de las figuras. Y por último, Amauta, de José Carlos Mariatti, con el homenaje que le dedica en su número 21, febrero-marzo de 1929. Bustamante Vallivian, gran amigo de Eguren, sería quien escribió una extensa nota sobre él en el Boletín Bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad Mayor de San Marcos, número 15, diciembre del 24, acompañando una antología de sus versos producida por Pedro S. Zulen, director del boletín. Además de poeta y diplomático, Bustamante Vallivian ha tenido en la literatura peruana un destacado papel como difusor de autores nobles a través de la editorial Compañía de Impresiones y Publicidad que fundara en 1930, mantenida por los sucesores a su muerte en 1937. A él se deben los 2 primeros poemarios de Westphalen a su editorial, Ínsulas extrañas y Abolición de la muerte. El primer volumen de José María Arguedas, Agua, Los Escoleros, Guarma Cuyay, quien repite editorial en canto quechua y Jaguar Fiesta. Estuardo Núñez, quien publicara la poesía de Eguren en la editorial de Bustamante, nos habla de un espíritu solitario y filantrópico que desde su imprenta ayudó a mucha gente, imprimiéndoles sus libros sin interés económico. Poco después de publicar Colónida, Valdenomar ofrece una conferencia que bajo el título Brillantes inconexiones estéticas, algunos párrafos de la conferencia que leyó Abraham Valdenomar en el Centro Universitario en la noche del jueves 7 de mayo, se publicó en La Prensa 24 de mayo de 1917. Según se recoge en el volumen 6, en el volumen 4 de las obras completas de Valdenomar, edición, prólogo, cronologías, iconografía y notas de Ricardo Silva Santesteban, Copé Petroperú, 2001. El Centro Universitario es el primer órgano estudiantil sanmarquino en el siglo XX, germen de la Federación de Estudiantes Peruanos. En dicha conferencia, Valdenomar copia y comenta El Dios de la Centella, aquel poema de sombra que Eguren publicaría en Mundo Limeño el 30 de septiembre de 1917, al que se refería Vallejo. Ricardo Silva Santesteban recoge dicho comentario en su antología comentada de José María Eguren, Lima, Academia Peruana de la Lengua, Biblioteca Abraham Valdenomar, 2012. Por la fecha de la conferencia de Valdenomar, 7 de mayo, anterior a la publicación del poema de Eguren, 30 de septiembre, podemos afirmar la profunda relación que los unía. Eguren, para Valdenomar, es el representante de aquella hacia la constelación de Hércules, epígrafe dentro de su conferencia que comenzaba así. Yo quiero iniciar este capítulo con los admirables versos del más intenso y hondo de nuestros poetas, de un espíritu que ha logrado penetrar en el oscuro templo misterioso de las más abstractas verdades,
José María Eguren. Estos versos son el alerta del poeta, que no es hoy ánima plañidera, sino espíritu inquieto, a la humanidad despreocupada y a los inexpertos hombres que no han asomado a la ventana desde la cual se ven las desconcertantes maravillas que guarda el príncipe de lo extraordinario en su alcoba de tinieblas. A continuación copia el poema y después lo comenta. Pocos han constatado que el primer poema de un autor peruano que se publica en Amauta fue Canción de Noche de Eguren, en el número 1 de septiembre de 1926, poema que pertenecía a Rondinelas. Luego fueron apareciendo más composiciones, todas del mismo libro: Preludio en el 2, Témpera en el 5, Fabila en el 6, Véspera en el 8, Viñeta Oscura en el 10, La Niña de la Garza en el 11, La Noche de las Alegorías y Hespérida en el 21, Sonela en el 27 y La Canción del Regreso en el 29, número en el que ya se anunciaba la gravedad de José Carlos Mariátegui con Ricardo Martínez de director interino. Es decir, la persistente presencia de un poeta a lo largo de toda la revista de Mariátegui, quien en 1929 publicaría una antología de la poesía completa de Eguren, Poesías simbólicas, La Canción de las Figuras, Sombras Rondinelas en la Biblioteca Amauta. Releyendo las páginas que escribí entonces, me he dado cuenta de que, siendo una de mis líneas de investigación el estudio de las revistas y la necesidad de la edición facsimilar, fuera de la literatura peruana, mi otra pasión ha sido las revistas del Lezama y la literatura cubana, esta partió seguramente de aquí. El segundo capítulo comenzaba con las apreciaciones de Eguren sobre sus principios poéticos. Publiqué algunos versos en Lima Ilustrado y en Principios. Escribí por ese tiempo Juan Volatín, mi primera simbólica, y otros poemas modernistas. Admiraba a los maestros de Francia, aunque sentía llovía en el fondo de mi alma, pero seguí lo misterioso y distante que es mi camino. Esto es la iniciación poética de José María Eguren. Este capítulo está dedicado a resumir las principales claves poéticas: el simbolismo del pensamiento, su decantación, la aprehensión de lo real, la construcción alegórica, el grotesco y su entronque con el humorismo pirandeliano. Luego viene un estudio sobre simbólicas. Me interesaba mucho la carnavalización en ciertos poemas. Por eso elegí el elemento gótico, resaltado, entre otros, por Mariátegui, Martín Adán, Jorge Basadre y Roberto Paoli. Para establecer la poética de Eguren, comparé sus poemas con los poemas de Rubén Darío, empezando por la marcha triunfal del nicaragüense y la marcha fúnebre de una marioneta, poema llave de la iconografía egureniana. Adelantándose muchos años a Lima la Horrible, en el 64, de Sebastián Salazar Bondy, apuntaba Javier Sologuren en su introducción en la antología a la poesía contemporánea del Perú. Frágil y sibilino, Eguren reconstruye su retablo limeño y agorero, con sus figuras, emblema y simulacro, intocable sustancia, remota y destellante, fría y raramente coloreada, por una compleja red emotiva en la que se advierte desolada tristeza y culpable nostalgia. Es esta farándula de la reina fantasía de la marcha fúnebre de una marioneta la que me sirvió de guía. En su motivo La Gracia, escribía Eguren, explicando los matices principales de sutileza y agilidad, que se resuelven en el objeto por penetración o semejanza. Se produce por intuición alígera, por un dictado primoroso. Si la estética procede del juego, dice Eguren, nada participa de esta ciencia como dicha especie de gracia concebida con rapidez. Me detuve en tres aspectos fundamentales: la danza de la muerte, la nave enferma y el paisaje gótico. Señalaba entonces su particular comedia del arte modernista, la comparsa de aquellas festivas formas galantes en el poema La Comparsa, su pantomima, el lis, esa bruma de la pesadilla, las bodas vienesas, con sus extrañas figuras, la dama ahí, Diosambarina, Pedro de Acero, China la Blanca, la Tarda, el dominó, entre otros. Mientras que para simbólica tenías bastante claro el enfoque. En el caso de la Canción de las Figuras, seguía aquel primer poema, La Niña de la Lámpara Azul,
que Guren había convertido en título en una carta a Rosemont Gerard al prometer mandarle la canción de las figuras o la niña de la lámpara azul. Existe en este poemario por parte de Guren una conciencia de su propia evolución, la que va de los símbolos a las figuras. Son sus ideas extensivas las que sostienen su nueva poesía, desde aquella infancia recordada e iluminada, hasta ese romper los juguetes una vez conocidos. Por eso comenzaba recordando la repetición de la figura del peregrino en Peregrín cazador de figuras, uno de los poemas más reconocidos de Guren. Peregrín cazador de figuras, con ojos de diamante, mira desde las ciegas alturas. Y el poema La sangre, con un peregrino que sigue las huellas de un herido. En Los delfines podemos leer: un saber innominado, abatidor de la infancia, sufrir los hace sufrir por el pecado de la nativa elegancia. Es esta angustiosa contradanza de los delfines, su simetría agónica, la que parece inundar ahora su poesía. Eguren mantiene uno de sus principales espacios poéticos, la hacienda, paisaje que vuelve a cantar en Antigua, que ahora se llena con la historia trágica de una niña atacada por un reptil zancón. Son esos enigmas de la noche, de la muerte y del engaño que aparecen en Medieval, poema que sigue además a Peregrín cazador de figuras, los que centralizan el mensaje que ofrece Guren en su segundo poemario. El caballo muerto en antigua batalla, en el caballo, la muerte del árbol, el dios cansado, la nave enferma, las puertas que se cierran al futuro en las puertas, que hacen imposible recuperar esa canción simbólica, como explica el 10.5. Es la canción simbólica como un jazmín de sueño que tuviera tus ojos y tu corazón. Yo quisiera dar vida a esa canción. Escribía Guren que el arte revela la humanización espiritual de la naturaleza. Esto es un motivo arte inmediato. Por ello me interesaba seguir los movimientos de simpatía entre las maravillas de la naturaleza y el destino del alma, el espíritu como una hipóstasis continua de la vida natural. La noche, y por tanto la necesidad de la luz, se convierte en el gran paradigma estético de su segundo poemario. Quise investigar esa lectura de los clásicos españoles, ya que según Xavier Abril, Eguren había leído devotamente en su adolescencia a los clásicos, sobre todo a San Juan de la Cruz. En los motivos lo cita, en el motivo de los finales. Un principio estético no debe tener final. Sus alcances los resolveremos por una dialéctica sentimental, una esperanza de evidencia. Estos finales hipotéticos nos traen por las vías de la belleza y la ilusión, como la fuente viva de aguas vivas, como la fuente de aguas vivas que sintiera San Juan de la Cruz correr en la noche, en dirección desconocida. En poemas como Nocturno, Alma Tristeza y Noche 1, podemos constatar la importancia de esa noche que para Guren encierra el arquetipo de los sueños. Esto en el motivo Visión Nocturna lo explica. Me serví de los versos de San Juan de la Cruz para establecer su correlato y diferencias con Eguren. Su noche es la luz de las aves y de los insectos nocturnos, como dice en el motivo Intelección. La noche no es la negrura ni la sombra. Hay luz en el insecto luminoso. La noche es la luz negra, es otra luz. No hay nada tan puro como el nacimiento del día, nos dice en el motivo de la emoción del celaje. Nocturno es un poema clave que no me resisto a leer. De occidente la luz tamizada se borra, se borra. En el fondo del valle se inclina la pálida sombra. Los insectos que pasan la bruma se mecen y flotan, y en su largo mareo golpean las húmedas hojas. Por el tronco ya sube la nítida tropa de las larvas que en ramas desnudas se acuestan medrosas. En las ramas de fusca alameda que ciñen las rocas, bengalíes se mecen dormidos, soñando sus trovas. Ya descansan los rubios silvanos que en punas y costas, con sus besos las blancas mejillas abrazan y doran. En el lecho mullido, la inquieta fanciulla reposa y muy grave su dulce risueño semblante se torna. Que así viene la noche trayendo sus causas ignotas
y así envuelve con mística niebla las ánimas todas, y las cosas, los hombres dominan la parda señora de brumosos cabellos flotantes y negra corona. Esas causas ignotas son esencial materia poética para Eguren, quien confesaba que vivía cercando el misterio de las palabras y las cosas, se lo cuenta César Francisco Macera. El misterio es el infinito de la belleza, afirmaba Eguren en La lámpara de la mente, y la naturaleza es el puntal de toda emoción estética en arte inmediato. Pero en la canción de las figuras es recurrente también la presencia de la ciudad, dormida, blanca en la sangre, con sus calles y ruinosas plazas en el caballo, esas ciegas capitales de negros males y desventuras en el Dios cansado, la Palestina que gime en Jezabel, la ciudad de la locura, la ciudad de los fanales en Noche 1. Si durante la infancia, como escribía Eguren, yo rodaba mis juguetes con la ilusión de que la baranda larga y clara iba a la ciudad distante, donde jugaban niños y niñas y olvidaba mi paseo real, pues mi camino me parecía encantado, un paisaje mínimo, luego la realidad se impone. En la canción de las figuras sentimos a ese poeta cuyo retrato más acabado está en el poema El andarín de la noche de sombra. Lo leo. El oscuro andarín de la noche detiene el paso junto a la torre y al centinela la anuncia roja, cercana guerra. Le dice al viejo de la cabaña que hay batidores en la sabana, sordas linternas en los juncales de oscuras sendas. A las ciudades capitolinas va el pregonero de la desdicha y en la tiniebla del extramuro tardo se aleja. En la batalla cayó la torre, siguieron ruinas, desolaciones, canes sombríos buscan los muertos en los caminos. Suenan los bombos y las trompetas y las picotas y las cadenas y nadie ha visto por el confín, nadie recuerda al andarín. Además de otros comentarios sobre el relato biográfico en la canción de las figuras a partir de Noche 1, comparo lo nocturno egureniano con Darío, José Asunción Silva y Juan Ramón Jiménez. Destacaba para terminar que la ilusión del presente visionario está ahogada por la incapacidad de futuro, porque su tiempo poético ha crecido extrañamente hacia atrás. Puede ser que no hayas seguido en esta charla, en esta conferencia, en esta presentación, en este recorrido, en esta memoria, punto por punto mi texto en la poética de José María Eguren, y en ocasiones que lo haya reescrito, como pasa siempre cuando vuelves sobre una lectura poética. El poema siempre es el mismo y siempre es diferente. De nuevo, agradecer la invitación cursada y quedo a la espera de sus preguntas. Sevilla, 29 de marzo de 2021. Agradecemos un montón a la señora Gemma Areta por la charla que nos ha dado, tan extraordinaria. Yo sinceramente, en mi opinión personal, para mí ha sido un placer realmente escuchar a la doctora Gemma Areta y tanta devoción y tanta profundidad por escuchar a Eguren. Realmente es para mí ha sido una gran oportunidad que me han dado para poder ser la moderadora de la charla de la doctora Gemareta. Y bueno, como ahorita, ante la forma extraordinaria en que estamos haciendo este programa, más bien yo voy a intercambiar algunos conceptos, algunas ideas de lo que me ha surgido a raíz de lo que he escuchado de la doctora Gemareta. Uno de ellos es, por ejemplo, que lo que como usted mencionaba, uno de los temas es la parte de la melancolía. Una parte de la melancolía que, bueno, que surge justamente, he visto dentro de varios artistas que es después de la guerra con Chile, que después de la guerra con Chile hay muchos artistas peruanos que muestran en su obra artística, en el caso, y en la obra poética, el tema de la melancolía, ¿no? Por ejemplo, menciono acá en este caso de Abraham Valdelomar, y sus poemas hablando de su infancia. O, por ejemplo, el mismo César Vallejo, hablando de su infancia melancólica. ¿Cuánto cuánto de la melancolía ha podido ver también que esto es algo que se produce también, digamos, en poetas europeos
o en poetas españoles, por ejemplo. Me refiero a poetas franceses después de la guerra franco-prusiana, o digamos los poetas españoles después de la pérdida digamos, la generación del 98, después de la pérdida de Cuba y Puerto Rico por parte de Estados Unidos. Bien. Es una pregunta que daría para una tesis. No es por nada, es que no es por nada, pero bueno, tendría que volver. Realmente, Me parece me parece muy, muy interesante. Yo no he trabajado, o sea, yo no trabajé exactamente la melancolía en Eguren, pero claro, me está planteando la posibilidad del discurso social y político, sobre todo en la poesía de Eguren. Quiero decir, cuánto queda de ese Perú derrotado por la Guerra del Pacífico, ¿no? Cuánto queda en la poesía de Eguren. Yo sí he trabajado el tipo de modernismo que tuvo que tuvo el Perú, ¿no? Esa relación de poesía y Estado que está representada por Chocano, pero claro, es que Eguren rompe absolutamente esa relación que había entre poesía y Estado. Entonces, esto va por un lado, es decir, que es, no, es un poeta individual, es un poeta que a nada debe y nadie le debe, ¿no? Es como muchos lectores, porque es un poeta que ha sido muy bien leído por los poetas, o sea, qué mejor que un poeta para leer a Eguren, y han definido Eguren, sobre todo por su dificultad, ¿no? Por primera vez había un poeta difícil, que no es el caso de Santos Chocano, por supuesto. Aunque yo he recordado la buena amistad que tenían entre los dos, porque claro, la crítica opone, y no puede ser de otra forma, la poesía de Eguren a la poesía de Chocano. Sin embargo, Eguren recuerda con mucho cariño y con mucho afecto su relación con Chocano. Es decir, por un lado, él rompe, ¿no? ese diálogo entre poesía y Estado. Ahora, con respecto a lo melancólico, con respecto a la melancolía como sentimiento, como emoción dentro de la obra de Eguren, evidentemente está presente, pero más allá de la melancolía, yo hablaría del furor, de la rabia, de la rabia. O sea, no es que la melancolía no esté presente, pero a mí me parece que hay otras emociones, hay otros sentimientos mucho más potentes en Eguren. Entonces, claro, Eguren, lo que pasa es que esa rabia está siempre escrita con una gran elegancia, ¿no? Con buen gusto, que para Eguren era importantísimo en poesía. De hecho, no le gustaba la poesía de Vallejo. La poesía de Vallejo dice, escribe como poto de chicha, ¿no? Entonces ajá, no le claro, gustaba ese vocabulario, ¿no? Entonces, claro. Eguren, dentro de lo que era su elegancia y de su buen gusto, es un autor muy rudo. Esto siempre se habla de Eguren como si fuera una poesía blanda, ¿no? A veces, y la poesía de Eguren es una poesía muy dura, es una poesía muy rocosa, y es una poesía muy extraordinariamente difícil, debajo de toda esa métrica, debajo de toda esa sonoridad que yo creo que muy relacionada con su maestro González Prada, que le dedica el segundo poemario. O sea, Eguren es también un gran innovador en la métrica, ¿no? Pero más allá de la sonoridad, yo creo que aparece esa rudeza, ¿no? Es esa realidad a la que Eguren se enfrenta absolutamente, absolutamente, siempre bajo el camuflaje, siempre bajo el simulacro, una poesía de exvotos. Claro. Eso me recuerda justo en un curso que yo llevé con el profesor Víctor Mejía, que es más bien vinculado al ámbito de lo que es historia del arte, que es mi campo, ¿no? Pero que ahí me acuerdo que este profesor nos hablaba, ahora que menciona acerca de la poesía clara, la poesía eh, heroica, ¿no? Por ejemplo, la de Chocano, justo dos tipos de artistas que aparecen después de la guerra con Chile, en el caso peruano, ¿no? A los artistas que consideran el arte aplicado a lo que es la reconstrucción de lo nacional y con ello
bueno, la búsqueda del nacionalismo, pero a su vez los artistas, y en el caso de los literatos, ¿no? Los artistas, los poetas que buscan la parte de la búsqueda de lo personal, de la construcción, de la búsqueda de lo íntimo, de lo subjetivo, y ahí es donde entra pues Eguren, y por eso también puede ser esa dificultad que siempre hay de no siempre estar revisando Eguren y siempre encontrarle cosas nuevas. Es muy hermético, es digamos como si fuera un artista, como si fuera él un alquimista, digamos, ¿no? Como lo que justamente emplean varios estudiosos como Ricardo Silva Santisteban, donde emplea el término de alquimista en lo que siempre está buscando él la piedra filosofal de la verdad dentro de su poesía. Y justo ahí tocando este tema, hay un aspecto que, por ejemplo, también descubro de Guren, de la parte de lo ocultista, la parte que usted ya mencionó, la parte de la noche. Y en la noche hay unos elementos que yo descubro, que veo en su poesía, que menciona mucho la palabra del azul. ¿Cuánto del azul? El azul, el problema del azul es de que podemos verlo como la parte atmosférica del cielo, pero también la parte de cielo y también de tiempos, pero también en la parte del símbolo. El azul de Buren está más cercano a la de Mallarmé o existe otros artistas, otros poetas que influyen también en Eguren. Yo no he trabajado el cromatismo en Eguren, ¿eh? No lo he trabajado. Ahora, no. pero vamos a ver, él es un pintor, lo sabemos, ¿eh? O sea que Claro. no solamente es un pintor, es un excelente fotógrafo. ¿Eh? Y además existe un cuaderno de Eguren con anotaciones sobre la fotografía, sobre productos químicos, sobre colores, bueno, que es algo impresionante, que no ha sido publicado hasta ahora y que se puede consultar en el archivo Ribagüero. Me da una idea fantástica, o sea, trabajar los colores, la presencia de los colores en Eguren. Evidentemente, esto lo sabemos todos, ese cromatismo de Eguren viene por el simbolismo, ¿eh? Porque Eguren es un escritor simbolista. Lo que pasa es que el simbolismo de Eguren es su propio simbolismo. Él habla de un simbolismo de pensamiento, o sea, que no es el simbolismo francés. ¿Eh? Que no es, él dice, muchas de las maestrías de Rubén Darío las tuve yo antes, solo que hasta hace poco nadie quiso publicar mis versos. Bueno, yo ya podría explicar la teoría desde aquí, ¿no? Que desde luego el azul de Eguren no es el azul de Rubén Darío. Esto claro. lo puedo decir sin recordar los versos y dónde y en qué versos aparece lo azul, que sabemos que, bueno, el arte es azul, ¿no? Ya lo sabemos, no solamente los simbolistas franceses, de ahí a los modernistas y de aquí a los posmodernistas, ¿no? Como sería el caso de Eguren, ¿no? Entonces, los colores, me pregunta usted por los colores. Y claro, ahí tendríamos que hablar de la iconografía de Eguren, ¿eh? Porque la poesía de Eguren, como pasa, no sé, con la poesía de Blanca Varela, ¿no? Hay una obra fabulosa de Modesta Suárez sobre la relación de la poesía de Blanca Varela con la pintura, ¿no? Y la fuerza que tiene la pintura en su obra, no solamente por su matrimonio con Sidlo, sino porque yo creo que se acabó convirtiendo Blanca Varela en una especialista también en la apreciación de la pintura. Esa relación de poesía y pintura está en Valdelomar. La carátula del número de Colónida la pinta Valdelomar. Está en Valdelomar, claro. Y está también, y está evidentemente también en Eguren, ¿no? A él, que además de la pintura, además de la fotografía, está su pasión por la música, que esto es muy evidente, el ritmo que tiene, el ritmo que tienen los versos de Eguren. No he estudiado exactamente el azul egureniano, pero bueno, usted me está ofreciendo
todas las puertas, claro. Un montón. Hay Sí, porque justo Eguren es que es interminable, o sea, es interminable. es dedicar la vida a Eguren, porque es un poeta que ha sido muy bien leído por otros poetas, pero muy, muy, muy bien leído. Y, pero seguimos, ¿no? Seguimos Ujú. dialogando con sus versos, seguimos y la verdad es que todavía queda mucho, mucho, mucho por hacer, ¿no? La Ajá. biblioteca de Eguren, claro, usted me pregunta cuáles son los autores, ¿no? O sea, Ujú. entrar decididamente en la biblioteca de Guren. Yo entré en San Juan de la Cruz, entré en algunos autores, en los clásicos, entré también en la influencia de la literatura italiana, en la Ujú. importancia que tiene la literatura italiana en Guren. Recordemos en la relación también de Valdelomar con Italia, recordemos la Claro. relación de Mariátegui con Italia, es decir, que Ujú. Guren es uno más dentro de esa cadena tan importante de la influencia de la literatura italiana y la literatura peruana. Como le cuenta Mariátegui, yo prefiero el arte de Italia, la nación maestra, dice, la nación Ujú. maestra, ¿no? Que a quien llamaban Giuseppe, Giuseppe en la intimidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ujú. queda mucho que hacer sobre la relación con Italia, muchísimo queda que hacer. Queda mucho que hacer sobre la relación con Valdelomar, porque Ujú. claro, ahora tenemos, o sea, cuando yo escribí la poética de José María Eguren, yo no pude acceder a las obras completas de Valdelomar porque no estaban publicadas, Ujú. simplemente porque no estaban publicadas. Entonces, ahora tenemos mucho material para poder seguir trabajando Eguren, por ejemplo, con las obras completas, es como yo he descubierto que Valdelomar tuvo el poema El Dios de la Centella antes de que Eguren lo publicara. O sea, antes de que Oh. Eguren lo publicara, él hace un comentario sobre el poema El Dios de la Centella que tanto le gustó a Vallejo, que dice entrevista al poeta del Dios de la Centella, ¿no? Bueno, pues Valdelomar tuvo ese Ujú. poema antes de que Eguren lo publicó. ¿Cómo lo tuvo? ¿Por qué lo tuvo? Pues evidentemente por la relación tan importante que tuvo con Eguren, que se siguió manteniendo evidentemente hasta la muerte desgraciada de Valdelomar, porque Valdelomar yo creo que hubiera vuelto del revés la literatura peruana, Ujú. Claro. como pasó con Mariátegui, Y como más pasó, aún, claro, y sí, más aún que ambos se vinculan también por la idea de artista total, como Wagner, como lo que planteaba Wagner, el artista total, que no solamente trata de lo que es como poeta, en este caso, sino que también es pintor y que Valdelomar también hacía caricaturas, muy elegantes caricaturas, y también dentro de un tema de cierta melancolía, pero sí hay esa simpatía en ambos y también en caso en otros artistas también, y ese respeto en ambos. Y justo cuando usted menciona la parte de la literatura con Eguren y la literatura italiana, veo que, por ejemplo, eso se ve en la idea, en la parte de motivos. En la parte de motivos yo veo que, por ejemplo, hay textos que toma Eguren de lo que son ideas filosóficas. Y lo que veo que, por ejemplo, él tiene ideas sobre la parte de la intuición, por ejemplo. No sé cuánto podría haber sido que, por ejemplo, autores italianos de ese entonces puedan haber influenciado, por ejemplo, en el pensamiento artístico y filosófico, por ejemplo, de Guri. Por ejemplo, me refiero en el caso de Benedetto Croce, por ejemplo. O digamos, hay evidencias, ahí el mismo Eguren menciona de poetas futuristas porque él habla mucho del futurismo y el respeto y la gran admiración que tenía hacia el futurismo, el poeta futurista. Entonces, ¿cuántos de estos autores vanguardistas italianos influenciaron en la obra de Buren y también, digamos, me estoy llegando, yo sé que eso va a ser otra charla, mucha más amplia, pero por ejemplo, los filósofos italianos, ¿cuánto podrían haber influenciado? Porque por lo que yo detecto, que por ejemplo, acá en el Perú hay autores que han mencionado la obra de este filósofo italiano Benedetto Croce, quien a su vez estuvo influenciado en Henri Bergson. Entonces, no sé cuánto puede haber influenciado, digamos, este pensador y estos poetas en Eguren. a de todo lo que ha dicho, lo que más me interesa es la relación con el futurismo.
Y me interesa muchísimo la relación con el futurismo porque tenemos que pensar que claro, Simbólica se publica en 1911, pero bueno, los poemas de Simbólica son anteriores, de 1899, algunos de ellos en 1899 ya está publicando poemas, entonces, pero los publica en 1911. Tenemos que suponer que a lo mejor ha ido revisando, ¿no? Ha ido revisando esos poemas y entonces ya el futurismo, la primera vanguardia. Yo creo que Guren estaba muy al tanto de todo lo que absolutamente ocurría en Europa. Y en ese punto, en su relación con los futuristas italianos, me interesa mucho el juguete, porque esa es una conexión muy importante con los futuristas. En Eguren, sobre todo en Simbólicas, que es, digamos, el poemario fundacional, en Simbólicas hay un discurso de la naturaleza muy potente que Guren no va a abandonar nunca, pero después está la presencia del juguete. El juguete, como dice, esta estética minimalista, esta simulación liliputiense de la vida. Y el juguete es uno de los mecanismos, no solamente es una cosa, no solamente es un objeto, es un mecanismo de la propia poesía de José María Eguren. Y ahí yo creo que ahí está evidentemente, no, a veces no es cuestión de influencia, a veces es cuestión de respirar la misma atmósfera, la misma época. O sea, ¿por qué Eguren fue inmediatamente reconocido por la vanguardia de Mariátegui, ¿no? Como el primer escalón de esa vanguardia, el fundador de una nueva poesía? Evidentemente porque Eguren abandona la estética modernista, destroza, deconstruye, es un proceso de deconstrucción de la estética modernista y de reconstrucción, de montaje de una nueva poética que guarda muchísima relación, sobre todo con respecto al juguete y su relación con los futuristas italianos. Yo creo que evidentemente la importancia de Italia en la obra de Guren se podría llevar hasta, no sé, grandes autoridades como las que usted ha nombrado. Pero a mí claro, en ese punto, y habla usted de los motivos, en ese punto interesaría muchísimo, todos cuando leemos los motivos, entendemos que ahí hay una serie de lecturas y entendemos que hay una intertextualidad. Una intertextualidad. Entonces a mí lo que me interesa ver las fuentes de la poética de Guren. Y nosotros, claro, todos los que trabajamos la poesía de Guren utilizamos sus páginas de estética, evidentemente, que empieza a publicar a partir de 1930, pero claro, esas ideas que Guren muestra, evidentemente son las que ha practicado previamente en poesía en 1911, en Simbólicas, en 1916, en la canción de las figuras. Dice Juan Manuel Bonet que Simbólicas, el título, ya es todo un programa. Ya es todo un programa. ¿Qué simbolismo plantea Eguren en un poemario que se llama Simbólicas? Y luego, evidentemente, esa evolución hacia la figura, el concepto de figura, o sea, ¿qué entiende Eguren por la palabra figura? Y esto, o sea, cómo va avanzando, ¿no? Cómo va avanzando la poética de Simbólicas a la canción de las figuras, ¿no? Y queda mucho, como dices, claro. queda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro. Sí. Y el acercamiento hacia el futurismo no solamente sería en cuanto a la construcción el interés del futurismo hacia la máquina, hacia la velocidad, sino también incluso el sonido, que menciona mucho Eguren, mucho el sonido, y de ahí la vinculación con la música también. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, es la correspondencia de todas las artes, porque además hay que sumar la fotografía. O sea, es que hay que sumar la fotografía, ¿no? Esa fotografía, ¿no? Mínima, ¿no? También, que es tan apasionante, ¿no? Y todos los experimentos, porque, o sea, él hace muchos experimentos métricos,
pero hace muchos experimentos en la fotografía, como hace experimentos en la pintura, ¿no? Entonces, no, no, el movimiento en la poesía de Guren no solamente está en esos personajes, en esos símbolos que son personajes que están siempre moviéndose, ¿no? En la farándula, en la comparsa, ¿no? Siempre hay un Claro. movimiento, pero ese movimiento es el propio movimiento de Guren. La poética de Guren es una poética, porque sí, como diría Guren, te mueres, o sea, si te paras, te mueres, ¿no? Entonces, una Claro. característica de la vida es el movimiento. Entonces, es una Ujú. poesía en movimiento constante, pero además es un poeta en movimiento constante desde el punto de vista de su experimentación. Y no se ha defendido suficientemente. Siempre se habla, ¿verdad? Cuando hablamos de la experimentación en poesía, hablamos de Vallejo. Mm. Siempre hablamos de Vallejo, siempre hablamos de la exégesis trílfica, porque no nos queda otra, porque es verdad, porque después de Vallejo hay un antes y un después. La poesía en nuestra lengua cambia absolutamente con Vallejo, pero es que ha cambiado antes ya con Eguren, Ujú. ha cambiado antes ya con Eguren. Y esto es lo que Mm. parece olvidarse. ¿Eh? Claro, yo Ajá. he comentado un poco lo que ha pasado en España, ¿no? La importancia de la poesía de Vallejo desde la segunda edición de Trilce, ¿no? Y cómo los lectores de Vallejo no han dejado de crecer. No ha pasado lo mismo con los lectores de Eguren. Por eso celebraba las dos publicaciones de Juan Manuel Bonet y la editorial Huerga y Fierro en el 2008, ¿no? Que claro, no es que no se puedan conseguir las ediciones de Guren, pero las ediciones peruanas son complicadas. ¿Eh? Los Ujú. motivos en Ayacucho no, porque están en red. O sea, quiero decir, o sea, ¿por qué existe Guren? Quiero decir, ¿quién ha publicado Guren? ¿Quién se ha encargado? Claro. Fundamentalmente don Ricardo Silva Santisteban. O sea, Sí, todos le debemos, ¿no? O sea, sí, eso es cierto. si no hubiera sido por él, hubiera sido absolutamente imposible, ¿no? Ujú. Entonces, pero a veces, por ejemplo, la antología comentada de Guren, ¿no? Una de los últimos maravillosos trabajos compilatorios de don Ricardo Silva Santisteban, pues yo la tuve que, o sea, yo no me la pude comprar, entonces yo la tengo que pedir, me la tengo que fotocopiar, o sea, es muy difícil conseguir las Sí. publicaciones peruanas en España, es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, a veces, claro, o te vas al Perú para comprarte, o, bueno, te Mm. dejas un dineral, ¿eh? Te dejas un dineral Esa comprando es una gran verdad. ediciones peruanas que son magníficas, claro, porque así Mm. hacerlo, ¿no? Bien. No, y más aún que en esta época de virtualidad se hace más complicado porque, como usted bien menciona, que ahí en España, primeramente, que no hay libros peruanos, para nosotros también es un problema porque, por ejemplo, y más aún en esta época de virtualidad, en esta época de pandemia, porque el otro problema es que, por ejemplo, si no tenemos el libro colgado en línea, después de eso, coordinar la compra de un libro se te hace difícil, porque si, por ejemplo, en un país donde está el libro, entra en cuarentena, el libro no puede moverse porque está en cuarentena, y entonces uno tiene que esperar durante meses para poder obtenerlo, y mientras tanto gastas un gran dinero para poderlo comprar. Entonces, ese es lo más complicado, y felizmente que, por ejemplo, el libro de Ricardo Silva Santisteban está en línea para que todas las personas podemos leerlo, y es lo maravilloso. ¿No? Entonces, y como usted bien dice, si no es gracias a Ricardo Silva Santisteban, que lo vamos a tener acá, si no es por él, es que Gure no hubiera sido conocido por las nuevas generaciones. Porque es cierto, está el trabajo de Estuardo Núñez, pero el trabajo de Estuardo Núñez es de la primera edición de 1932, y luego está la edición de 1959 y 64, pero aún así su edición todavía no es tan asequible como la edición de Ricardo Silva Santisteban, ni explota tantos temas, y hay cosas que, por ejemplo, Estuardo Núñez plantea, pero que ya están medio desfasadas, es otra mirada. En cambio, Ricardo Silva Santisteban, su mirada está más cerca con la poesía vanguardista que surge en el Perú en los años 70 y que permite comprender mucho mejor la obra de Buren. Esa es la gran ventaja
y ese es, el gran aporte que hizo Ricardo Santisteban, aparte de descubrir también otros poetas vanguardistas también, como usted bien ha mencionado, ¿no? Entonces, Sí, quiero decir que además no ha parado. no ha parado, no ha Es parado. imposible Es una alcanzar. maravilla. Sí, es Ajá, una maravilla, es imposible es una alcanzar. maravilla. Incluso sería interesante que en un momento dado alguna entidad pública o privada pueda hacerle un homenaje a Ricardo Silva Santisteban por el gran aporte en la parte de la literatura Bueno, peruana. yo considero que en el Perú, no sé si le queda algún homenaje por hacer, pero desde luego, eh, vamos a ver, su obra crítica, ¿no? Está ahí y gracias a ella pues hemos podido avanzar y para Eguren ha sido esencial, fundamental y sigue siéndolo, ¿no? Todo Claro. lo que Ujú. sigue, lo que Eso es sigue muy aportando. cierto. Incluso y bueno, ahora para terminar, ya que no tenemos público, todo eso de manera más virtual, quería Sí. preguntarle, ¿cuánto, aparte del intercambio de libros, donde ha podido usted descubrir la parte de la influencia de Eguren con autores italianos, qué contactos tuvo Eguren con autores, con escritores italianos? Vamos La a dificultad, Sí, ahí es en la todo, dificultad, ¿no? Que es muy claro, complicado. muy complicado porque es todo a través de su hermano Jorge. O sea, él le dedica, se ha muerto su hermano Jorge, entonces a la memoria de mi hermano Jorge Luis Eguren, ¿no? Entonces es su hermano Jorge, que fue diplomático, ¿no? Entonces ahí tenemos que, entonces él le trajo, no sabemos qué libros, o sea, nosotros no Mm, sabemos, pero claro. después ahí está también Mariátegui, ¿eh? Ahí Ujú, está Mariátegui, hay una conversación con Mariátegui muy importante, pero es que ujú, antes de Mariátegui estaba Aldelomar, es que antes de claro. Mariátegui estaba Aldelomar. Entonces, Ujú, yo creo que sería muy interesante rastrear, o sea, estudiar las relaciones de Guren con la literatura italiana a través de su hermano Jorge, a través de Valdelomar y a través de Mariátegui, ¿no? Y ujú. entonces ahí, o sea, yo rastré Pirandello, que era una pasión compartida con de Mariátegui y Eguren en la poética de José María Eguren. Pero, o sea, es que sobre Eguren se pueden escribir, bueno, Ujú, quiero decir, claro. tú tiras de un hilo y dices, bueno, eh, esto no se acaba nunca, gracias a Dios. Ajá. Lo bueno es que no se acaba nunca, ¿no? Entonces hay que hacer esa investigación. Sí, sí, hay que hacer esa investigación. Porque sí, lo que he visto de que, por ejemplo, dentro de su biblioteca personal de Guren, la que está en la Biblioteca Nacional, él posee muchos autores latinoamericanos y justamente autores latinoamericanos que son vanguardistas y son vanguardistas y pertenecen a la época de los 20 y de la época de los 30. Pero en Yo cambio la obra, yo no he ¿no? En podido, cambio, yo no he ¿ah? podido visitar esa biblioteca. O sea, yo No no he puedo. podido visitarla. Ahorita justamente está en la base de datos, de paso también así le comentamos al público, si uno busca en la base de datos, en el fondo antiguo, como colección de Guren, ahí puede encontrar los libros que pertenecían a la biblioteca personal de Guren. Y aún así, la colección que consta como alrededor, si no me equivoco, son de como 150 libros. En estos libros son de autores latinoamericanos en su gran mayoría, pero de todas maneras hay libros que Guren, como usted ya ha mencionado, se intercambiaba con escritores peruanos. Uno de ellos está en las cartas de Pedro Zulen, donde Pedro Zulen también menciona los préstamos de libros que le hacía a Eguren. Pero otras también está lo de la correspondencia con Abraham Valdelomar. Y ese, por ejemplo, no se sabe qué libros pueden haber leído porque no están en su biblioteca que está en la Biblioteca Nacional. Y tampoco están en la biblioteca que está en la pequeña biblioteca que también está en el Instituto Ribagüero, que son otros libros que también están las obras de Buren allí, pero que no es la biblioteca a la que él tuvo acceso. Al parecer, él le prestaban los libros y él leía, pero no necesariamente él tenía esos libros que él tenía. Eso es Pero lo más interesante. por ejemplo, de esa biblioteca que tiene Guren, tanto en la Biblioteca Nacional como en el Ribagüero, ¿hay alguien que haya cogido libro por libro? Porque claro, muchas veces los poetas anotan. Ajá.
hacen comentarios, glosan. Entonces, a mí, claro, lo que me gustaría era saber si alguien a la biblioteca de Buren, por ejemplo, y entonces pone todo el listado, pero además ha abierto libro por libro, que esto es lo que a mí me interesa, para ver si existe algunas, quién ha subrayado o si hay alguna anotación, si se puede reconocer la caligrafía de Buren en esa anotación. Y esto es importantísimo, importantísimo, vamos. Bueno, yo le puedo decir un poco mi comentario personal, por lo que como investigo sobre Buren en la parte artística, lo que yo he podido revisar, que sí hay algunos, desconozco que hay alguna persona que pueda estar revisando su biblioteca desde el punto de vista de literatura, eso desconozco, no es el campo donde estoy yo, pero lo que sí le puedo yo mencionar de los libros que yo he encontrado, que he estado revisando de Buren, que hay autores latinoamericanos, aparte de peruanos, hay autores latinoamericanos y que todos le dedican, todos le hacen autografía, todos le dan un autografiado dedicado a mi gran amigo Eguren, ¿no? Y ahí podemos encontrar un montón de autores, tanto peruanos, y justamente peruanos que escriben de manera que son los también modernistas que escriben momentáneamente y que luego de ahí ya no continúan su obra. Y luego también, aparte de Vallejo, aparte de Abraham Valdelomar, y aparte incluso de su gran amigo, que era Luis Alaiza Pasoldán, que momentáneamente se dedicó también a hacer libros de carácter medio modernista para luego dedicarse a la parte de diplomacia, ¿no? Y entonces, pero también hay algunos otros autores que también leía a Eguren, y que se puede encontrar, por ejemplo, hay libro de José Vasconcelos, hay libros hay un libro de Mettenglin, por ejemplo, después de eso luego hay, hay autores latinoamericanos, como le mencionaba, poetas argentinos, poetas chilenos, poetas brasileños, y es curioso porque lo que he podido detectar de que dentro de estos poetas que menciona, no todos, pero hay varios, por ejemplo, que son poetas que también ejecutan el dibujo, que también hacen dibujo, y aunque puede ser que no continúen en su campo artístico de la pintura, pero sí han practicado esta actividad. Y entonces, y son artistas a quienes dedica Eguren. Eso es lo interesante de la biblioteca. Sí, una pregunta. Por ejemplo, la biblioteca de Bustamante y Vallivian, ¿dónde está? ¿La tiene la familia? Parecerle que la biblioteca, que la tiene la familia, porque eso no lo tenemos en la Biblioteca Nacional. Pero, hay algo, bueno, hay algo muy importante, que claro, a veces la familia dona a la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero a mí me interesaría muchísimo poder acceder a la biblioteca de Bustamante y Vallivian, porque yo creo que ahí hay muchos secretos de Eguren, muchísimos, muchísimos. Porque, bueno, Bustamante y Vallivian, como he comentado, después se convirtió en un gran editor, ¿no? Entonces, Bustamante y Vallivian era muy fino a la hora de elegir, ¿no? Y gracias a él, pues, bueno, aparecieron los dos primeros poemarios de Westphalen en su editorial, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, una de las investigaciones que a mí me encantaría hacer sería trabajar la relación entre Eguren y Bustamante y Vallivian. Creo que es muy importante y para eso es necesario acceder a la biblioteca de Enrique Bustamante y Vallivian. Eso es esencial, 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 esencial. Y supongo que, claro, la tendrá la familia, ¿no? Pero creo Claro. que en esa amistad, porque Eguren, la primera generación es la generación de contemporáneos, que es la revista que funda Bustamante y Vallivian, ¿no? Con Julio Hernández, ¿no? Entonces, queda mucho por hacer porque, bueno, yo no puedo acceder a esa biblioteca, por ejemplo, ¿no? No, claro. Entonces, como digo esto, digo muchas otras cosas, ¿no? Hay Internet, como yo he dicho, la filología ha cambiado mucho gracias a Internet, pero no todo se encuentra en Internet. O sea, no todos los libros están en Internet, no todos los artículos están en Internet.
Y hay muchas veces que, gracias a Dios, todavía te tendrías que seguir trasladando, como yo hice al Perú, ¿no? Yo cada vez que voy me voy al Río a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, y a investigar, y a leer, y a trabajar, ¿no? Cuando he podido en Claro, Perú, ¿no? Y es muy, muy, muy importante, muy importante. Y bueno, claro. y ya que estamos hablando con un representante de la Biblioteca Nacional, las bibliotecas son muy importantes, empezando por la de Claro, Guren y empezando por las bibliotecas de sus grandes amigos. claro, claro. El problema de todos los que estudiamos el Gurendi es como es el problema de tener el acceso de todas las bibliotecas. Ahorita yo estoy acá en el Perú y aún así nosotros el problema de que con esto de las cuarentenas a veces están cerrados y el acceso se hace difícil. Y también, y usted peor todavía porque está yendo desde España y para venir acá se hace todo un problema y con esta de la pandemia se hace mucho más complicado. ¿No? Pero lo que sí yo le puedo comentar es que por lo menos dentro de la biblioteca de Guri, por ejemplo, sí hay poetas latinoamericanos que se menciona, no recuerdo ahorita en este momento mi mente se ha puesto un poco medio en blanco, pero sí recuerdo de que sí, hay poetas latinoamericanos y justo poetas que son vanguardistas. Y eso es lo más interesante. Por ejemplo, está el libro Fantoche de Oliverio Girón y que está dedicado a Eguren. Fantoches, espantapájaros. Fantoche, no, espantapájaro, perdón, Ah, espantapájaro. Ese libro claro, que justamente, claro, pero esos libros son posteriores a la canción de las figuras, porque 20 poemas para ser leídos en un tranvía, el primer poemario de Oliverio Girondo en 1922, ¿vale? Entonces, claro, claro, a mí no me interesa lo posterior, a mí no me interesa ajá, lo que le han regalado con posterioridad, a mí me interesa ujú, los poemarios que él tiene, pero que son anteriores a 1911 y a 1916, porque claro, espantapájaro muy bien, pero es posterior, es posterior. ajá, A mí me interesa claro. qué es lo que él ha leído con anterioridad, ¿eh? Con Lo que anterioridad. él, bueno, ahí hay una parte que, por ejemplo, libros con anterioridad, hay muy poco. Eso sí, le constó, por lo que yo también estoy buscando. Está el libro La inteligencia de las flores, de Metterlink. Está A los pies del maestro, de Krishnamurti, por ejemplo. Y hay uno que otro autor, pero no son, a lo que yo recuerdo ahorita, no son muchos. Más que nada, la mayor parte de los que están en la biblioteca son, como le decía, autores ya de la década de mediados de 1920 y ya hasta el año 32. Entonces, hay y uno que otro autor posterior, pero ahí tenemos el problema como que hay autores que no se dice, que menciona Eguren o que no dice Eguren y que bueno, uno tiene que más o menos plantear qué ideas, a través de una idea, de dónde podía haber procedido. O es que o lo ha leído, o puede ser, como usted bien le ha dicho, las ideas que circulaban en su momento y que entonces entre intelectuales se compartían. Y entonces, pero sí por lo menos aquellos que quieren ver a Leguren ya de la época de los años 20, por lo menos está esa biblioteca que puede servir para entender a ese Guren ya de la década de los 20. Pero a Leguren de antes, a Leguren primario, ahí tenemos una dificultad. No tenemos una forma de acceder a ese Guren. Tenemos que más o menos ver o a través de las cartas o ver a Por través eso, de ideas, claro, por ¿no? eso decía yo Bustamante, Valivián o Valdelomar. Ujú. Yo hablaba de estos dos porque me Ajá, parece que han sido esenciales para Eguren. Entonces yo creo que ahí sí que podemos, y luego coger todos esos libros publicados con anterioridad o en la época simbólica de la acción de la figura y abrir libro por libro, o sea, libro por libro, para ujú. hacer todo ese trabajo de campo que es esencial. Vamos, que si yo pudiera, esta noche mismo estaba yo cogiendo un avión para Lima. O sea, De vamos, todas maneras, sin no, duda, claro, eso sí, sin duda, ¿verdad? sin No, duda. usted imagínese que usted que desde donde está España, yo desde acá en el Perú, desesperada para ver, continuar con la investigación, para ver, sacar la información de la biblioteca, es desesperante y no tener cómo. Pero en todo caso, ya con esa información, por lo menos saber un poco,
pero lo que sí, lo interesante de Guren es esta parte de ver cómo es también, qué ideas circulaban en ese entonces dentro del ambiente intelectual, que es un ambiente no oficial, es un ambiente hasta, digamos, hasta clandestino, que circulaba y que, bueno, y se intercambiaban libros, se prestaban libros. Eso es lo interesante. Y un Sí. poco también puede ayudar también ver qué libros había en la Biblioteca Nacional antes del incendio. Ahí te puede dar un poco la idea, aparte de lo que usted nos ha dicho, de la biblioteca de Bustamante y Vallivian, que lo pueden tener sus herederos, y también la biblioteca de Abraham Valdelomar. También, y que justamente en la Biblioteca Nacional tenemos un poco de Abraham Valdelomar, gracias a Fernando de Xixo, que donó a la Biblioteca Nacional, pero que no es mucho, lamentablemente. Como bien, como usted sabe, los familiares no donan todo en un bloque, sino que también entre ellos se lo reparten, porque es la parte sentimental que queda entre ellos. Entonces, pero por Oye, lo menos, yo ¿no? eso lo entiendo, quiero decir, yo lo entiendo perfectamente, ¿No? perfectamente. Claro, Pero hay veces que se conservan mejor si están en la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero yo entiendo perfectamente que la familia mmm, conserve, cuide, mime, claro, recuerde. Claro, yo esto lo entiendo es, de maravilla. Pero, uh-huh, claro, para nosotros, para los investigadores, pues primero tienes que conectar con la familia, luego tienen que abrirte las puertas de tu casa, de su casa, o sea que a veces es muy incómodo para ellos y para nosotros, pues claro, te da un poco de vergüenza, ¿no? Entrar en la intimidad, ¿no? Pero bueno, claro. eso es algo que hay que hacer y que, bueno, y desde el Perú, desde Lima se puede hacer, ¿no? Porque vosotros sí tenéis el Mm, conocimiento de quiénes son los herederos de Valdelomar, de quiénes son los herederos de Bustamante Valivián, también, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Entonces, sí que se puede hacer ese trabajo de campo y por lo menos ir anotando, ¿no? Ir anotando a los libros que ellos tienen, los títulos, y esto es importante porque desconocemos tanto de la formación de Guren. Esto es la formación de Guren. Entonces, ujú, es que Guren era autodidacta. O sea, el era un Guren completo. fue autodidacta. Entonces, no es el Ujú, caso de Valdelomar, que fue a San Marcos aunque no terminó ninguna carrera, ¿no? Pero que no tiene nada que ver. O sea, es que Guren fue autodidacta. Entonces, es claro, verdad. ahí tenemos un problema añadido, o sea, un problema añadido de su propia formación. Entonces hay muchas lagunas que tienen que ver con la formación de Guren, qué leyó, qué ha copiado, quiénes le han influido, qué autores, etcétera, ¿no? Ya lo de Metterlin lo suponíamos, o Edgar Allan Poe, porque él es un Ujú, simbolista, o sea, él es enamorado de la estética simbolista y entonces él ha leído a los simbolistas mayores. Esto es ujú, evidentísimo, ¿no? Pero claro, es muy importante, muy importante. La ujú. biblioteca de los poetas es esencial para conocerlos. Sí. Ajá, claro. Bueno, doctora Emma Marigol, Dios, disculpe que la tengamos que cortar, pero No, no, justamente creo que encantada. estamos llegando no me han dicho tiempo, pero en todo caso creo que acá ya se está oscureciendo de donde vive usted, entonces es un poco más, No, no se preocupe, no se sí, preocupe, no hay ningún entonces más problema. bien, Aquí son las sí, 8:30 de la tarde, o sea que es una hora estupenda. Pero yo creo que ya quizás sea suficiente. Bueno, muchísimas gracias por la creo que sí. invitación que me ha hecho la Biblioteca Nacional. Yo me siento muy honrada. Respeto mucho esa biblioteca a la que yo fui hace muchos años, en 1987, para empezar a fotocopiar el material para mi tesis doctoral cuando la biblioteca estaba en la Avenida Bancay. Así que agradezco mucho esta invitación, siempre agradezco mucho todas las invitaciones que se me hacen desde el Perú, que significa un poco el reconocimiento a la pasión que yo he tenido siempre y sigo teniendo, ¿no? Por la poesía peruana. Así que muchísimas gracias y nada, nos despedimos y que se cuiden mucho, que se cuiden mucho. Gracias. Gracias, doctora. Y para mí ha sido realmente un honor tenerla, ser la moderadora de su charla, porque primera vez que la escucho, sinceramente, discúlpeme, pero para mí ha sido realmente un aprendizaje de todo lo que usted me ha estado dando,
y un intercambio de, bueno, y también un compartir para mí, porque justamente con ella, con ustedes estoy siguiendo también el aprendizaje más de Gure y otros datos más también. Muchísimas gracias. Y Muchísimas entonces, gracias también a ti o a usted por las aportaciones que ha hecho y por todo lo que me ha hecho pensar. Así que le agradezco muchísimo el diálogo. gracias. Y bueno, y ahora entonces no me queda otra que agradecer a todas las personas que nos acompañan al conversatorio, perdón, y les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos. Asimismo, les recordamos continuar con las medidas familiares, con las medidas sanitarias de prevención, que es usen mascarilla, lávense las manos y por favor mantengan la distancia física, que es lo más importante también. Y antes de concluir, les comentaremos que todas estas sesiones están siendo grabadas y colgadas próximamente en las redes sociales de la institución, en Facebook, en YouTube y en nuestro podcast. Gracias por su participación y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Hasta Buenas luego, noches. Margarita.